No digas maybe y ahora le damos la bienvenida a la investigadora y académica del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de nuestra Universidad, Catalina Villanueva. Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Antonella, buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, con muchas ganas de conversar contigo esta mañana y agradecerles también el espacio, obviamente. Por supuesto, como radio de la universidad estamos muy interesados, por supuesto, en hablar de educación artística, ¿no? Y de llevar más allá de los muros de nuestra hermosa universidad, o en este caso los muros virtuales, porque el seminario del que vamos a hablar va a ser virtual, este conocimiento que se está generando. La investigación en la que participa Catalina junto a la doctora Tania Faúndez se llama El aula como escenario, la enseñanza a través del teatro en Chile 2010-2020 y se va a compartir en el contexto del primer coloquio internacional Cuerpo, Arte y Educación, experiencia en el aula, organizada por el Departamento de Teatro de nuestra universidad, que se va a desarrollar de manera virtual mañana y pasado entre las 9:30 y las 16:40 horas. Ahora, antes de ir específicamente, Catalina, a la investigación de ustedes, que me suena tremendamente interesante, hablemos de la importancia de que se generen estos espacios de conversación y de encuentro entre investigadores y al mismo tiempo de difusión, ¿sí? Y reflexión respecto a las investigaciones que están desarrollando. Sí, totalmente. Solo una pequeña observación que el coloquio es el jueves y el viernes, entonces El sería jueves. pasado mañana y el 2 y viernes, 3. pero súper bien, muy Tienes correcto toda toda la la razón. otra información, así que Estoy muchas acelerada en el gracias. tiempo. Quiero que lleguen las Exacto. vacaciones. Yo también pienso que ya es viernes prácticamente y solamente ha pasado un día de esta semana. Pero sí, bueno, yendo a tu pregunta, a nosotros nos anima mucho, junto con Tania Faúndez, que ahí mencionabas, y también el doctor Héctor Ponce, que también es parte del equipo, precisamente el poder generar conocimiento y difundirlo respecto del teatro aplicado en educación. Porque si bien esta es un área que para quienes nos dedicamos al teatro sabemos que tiene mucho desarrollo en lo práctico, o sea, es un área que la mayoría de las personas que estudian teatro van a tener algún acercamiento a la educación, porque es un espacio muy activo en donde también nos permite tener, aparte de poder desplegar, compartir, ¿cierto?, lo que hemos aprendido, también nos permite cierta sustentabilidad económica, ¿cierto? Es un espacio que habitamos como campo. Sin embargo, es un espacio sobre el cual no ha sido reflexionado tanto en lo teórico, sino que más bien solamente en la experiencia aplicada. Por lo tanto, nos anima a poder entender un poco cómo se desarrolla todo este campo y poder también empezar a generar una especie de mapa. Esa es como nuestra imagen, ¿no? Esta especie como de mapa de cuáles son los referentes, cuáles son las prácticas también que se están llevando a cabo y de qué manera también como colectivo estamos entendiendo cuál es la importancia del teatro en la educación en este caso, pero también expandiendo un poco a través del coloquio no solo al teatro, sino también la danza y otro tipo de artes que ponen al cuerpo en, digamos, en el centro, como en el protagonismo de la experiencia educativa. Sí, a mí me parece tremendamente importante también desmitificar esta idea como de la educación artística como formadora de artistas, Totalmente. que puede ser una derivada, por supuesto, pero en muchos casos y en muchas experiencias que yo conozco, la educación artística tiene que ver con formar habilidades blandas que son absolutamente necesarias para habitar este planeta hoy día, ¿no? La creatividad, el trabajo en equipo, el rigor, la disciplina, ¿cierto? La capacidad de adaptabilidad, son una serie de elementos que son tremendamente importantes para cualquier persona que habite este planeta, especialmente en estos contextos tan cambiantes, ¿no, Catalina? Totalmente de acuerdo. Siempre nosotros defendemos la idea de que así como se enseña matemáticas, lenguaje, sin pensar que el estudiante o la estudiante va a terminar siendo alguien que se dedica a eso necesariamente, lo mismo debiera suceder con el arte y las artes escénicas. O sea, no buscamos que todas las personas enganchen con eso y generen una carrera, pero sí que, como bien tú dices, puedan entender esa forma de conocer el mundo desde el arte, que es tan distinta de todas las otras que se tienden a enfatizar en un contexto, hablando de la educación formal, ¿cierto?, de la escuela, en un contexto escolar.
Por lo tanto, también hay una defensa ahí como del arte como una experiencia, como un derecho humano, podríamos decir también, ¿no? Y como bien tú dices, especialmente en un contexto como el actual, en donde necesitamos poder desplegar esas herramientas, como tú mencionabas, por ejemplo, el pensamiento crítico, o sea, poder pararnos frente a, no sé, las redes sociales y poder tener una opinión fundada y no solamente desde el prejuicio, sino que desde también nuestra capacidad de entender cuáles son las opciones y cuál es la que nos hace más sentido. Esa también es como nuestra defensa a través de esta investigación y por supuesto también de este coloquio. Bueno, el centro de la investigación de Catalina Villanueva y de Tania Faúndez es el teatro en Chile de las últimas 2 décadas, entonces como la primera parte de este siglo XXI. Cuéntanos por qué les parece que este teatro en particular y la idea del aula como escenario puede ser enriquecedora, ¿cierto?, en los contextos educativos. Sí, pusimos ese corte temporal ahí con Tania y también con Héctor porque haciendo una revisión muy general, digamos, de la literatura, nos dimos cuenta que efectivamente ha habido una especie de boom. O sea, han aparecido nuevos textos, han emergido nuevos programas, por ejemplo, de educación continua o de diplomados, etcétera, en este cruce entre teatro y educación. Además de que también, bueno, en el 2016 se aprobó, por lo menos en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que plantea que el teatro sea una asignatura obligatoria. Lamentablemente ese proyecto está actualmente congelado ahí en nuestro Congreso y está seguramente bajo muchas otras prioridades, entonces también hay una lucha por reactivar aquello. Uh -huh. Pero sin duda que ha sido años en donde se está hablando cada vez más de esto y por lo tanto creemos que esa amplitud, digamos, de las miradas también debe tener un correlato en la práctica y por eso queríamos mirar esto más de cerca. Y para eso hemos realizado entrevistas, hemos aplicado encuestas y ahora en este coloquio una de las ponencias la vamos a aprovechar para poder compartir los primeros resultados, así que también estamos bien con harto entusiasmo respecto a eso. Y sobre cómo el aula se puede convertir en un escenario, en realidad eso tiene varias miradas. Por un lado está la mirada de, efectivamente, como hablamos al principio, cómo el teatro y las artes escénicas pueden un poco invadir toda la escuela, utilizarse también como una herramienta de enseñanza-aprendizaje de otras áreas del currículum, pero además, cómo también los y las profesores y profesoras se pueden situar frente a su labor educativa, entendiendo que también es una labor relacionada con una cierta performance, o sea, también utilizar su cuerpo, su voz para comunicar de manera efectiva, para poder tener clases que sean entretenidas también, ¿cierto? Y para eso creemos que el teatro y las artes escénicas pueden aportar muchísimo. Uh -huh. Sí, pensaba en esto que tú dices, Catalina, y claro, uno que hace clase, yo me siento haciendo stand-up todas las veces, ¿cierto? Uno se para y habla, pero claro, tiene mucho también que ver con, y quizás es algo que ha quedado especialmente en evidencia en las clases por Zoom, la cantidad de información que perdimos y de posibilidades de conexión que perdimos con el alumnado de un lado y de otro, ¿no? Es como yo, para mí es muy importante ver la cara de mis alumnos, saber cómo están sentados, porque de esa manera yo sé cuál es un poco que están, cuál es su actitud respecto al curso, lo que yo estoy contando, etcétera, y por supuesto la posibilidad, yo soy muy inquieta, entonces me estoy desplazando todo el rato por la sala, etcétera, entonces hay un ejercicio corporal que está muy, muy instalado y que es tremendamente importante, especialmente en momentos en donde sabemos que la educación y que la manera de aprender tiene que ver con experiencias emocionales. Y yo creo que a veces perdemos de vista eso, ¿no? Que la única manera de enseñar es darle una experiencia emocional al alumnado. Totalmente. Claro, y por eso también esta idea de poner al cuerpo como protagónico en la experiencia educativa, porque, o sea, para todos, bueno, quizás no tanto, cada vez menos, pero
todavía la sala de clase está estructurada de una manera tal en donde los cuerpos están durmiendo finalmente. Y se hace esta división entre la mente, que está activa, la mano, la lectoescritura, ¿cierto?, que se enfatiza, pero el cuerpo rara vez está realmente activo y perdemos de vista exactamente que la educación es un proceso que involucra sobre todo lo emocional. O sea, ahí es donde se genera el aprendizaje, en una conexión desde lo sensible, desde lo emocional con lo que se está aprendiendo. Ahí es cuando hablamos de aprendizajes significativos, relevantes, cuando estos aprendizajes se corporizan de alguna manera, ¿no? Pasan a ser parte de nosotros y podemos generar entonces una actitud frente a ese conocimiento. Entonces, claro, ahí nosotros decimos el teatro puede enseñarnos muchas cosas y ahora en pandemia ha sido súper evidente también como de pronto utilizar herramientas del juego para traer a presencia desde la ausencia eso que tú mencionas, ¿no? Como de poder saber cómo están, de poder relacionarse de una manera más humana a pesar de estar en distancia y mediados por estas tecnologías que igual nos han salvado, pero que obviamente nunca pueden reemplazar lo que significa estar en un mismo espacio con otra persona. Conversamos con la doctora Catarina Villanueva, ella es académica del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile, investigadora también de este proyecto El Aula como Escenario, la enseñanza a través del teatro en Chile 2010-2020, que se va a presentar junto con otras 11 investigaciones en el Coloquio Internacional Cuerpo, Arte y Educación, Experiencia en el Aula, que se va a desarrollar este jueves y viernes entre las 9:30 y las 16:40 horas a través de las redes de la Facultad de Artes, así que para que sepan que pueden también inscribirse, vincularse y participar donde quiera que nos estén escuchando, porque la idea es que puedan aprender de también los invitados internacionales. Va a haber gente de Brasil, de Francia, de Irlanda, de Argentina, de España, por supuesto la Universidad de Chile muy representada, pero además también la Universidad Católica, la Universidad Austral, así que es muy interesante momento. Pensaba también, Catalina, cuando te escuchaba y también en este sentido como de riesgo, ¿no? Que siempre está la cultura y las artes, especialmente frente a gobiernos de extrema derecha o candidaturas que vienen de ese estilo, ¿no? Que sabemos que no nos quieren mucho. Y una de las cosas que uno puede pensar, el otro día lo conversaba yo con mis alumnos de cine, era como, en general, cualquier pensamiento fascista va a evitar que la gente piense y que Totalmente. sienta, ¿no? Y una de las cosas que el arte hace es invitarnos a pensar y a sentir, y pensaba en el caso del teatro, o sea, hay una razón por la que los griegos pensaban la catarsis en el teatro, ¿no? Es la idea de mirarse ahí, de pensarse ahí, y desde ahí salir reflexionando y desde ahí ir hacia la ciudadanía. Hablemos un poco también de esta investigación en los contextos actuales, tanto Total. políticos como sociales, ¿no? Sí, bueno, también muy de acuerdo con todo lo que dices. Una de las expositoras que va a presentar en el coloquio, Eva Daporta, ella en uno de sus artículos señala que finalmente por qué el arte ha sido tan perseguido, ¿cierto? Históricamente, y se trata de que finalmente activa una parte de nuestra experiencia vital que tiene que ver con lo que está fuera de lo dominante, digamos, ¿cierto? Lo que está fuera del pensamiento tradicional, lineal, Hegemónico. hegemónico, y que finalmente nos permite acercarnos a esa diferencia, a esa diversidad. Y creemos que en este contexto, en esta bueno, coyuntura en la que estamos tan importante, no podemos como artistas, como educadores, quedarnos neutrales mirando como espectadores lo que pasa. O sea, tenemos que involucrarnos y tenemos que también tener una posición frente a aquello. Nosotros como equipo de investigación, por supuesto que estamos del lado de quienes defienden la expresión, la libertad, entendida en su sentido real, y no en este sentido económico al que se está llevando desde una parte de los sectores políticos, ¿cierto?, de nuestro país. Y por lo tanto,
nada, creemos que es un espacio también de diálogo que hay que defender. Cuando uno lee que dentro de las propuestas de ciertas candidaturas, ¿cierto? Aparece esta idea de que se va a perseguir a personas que piensen de cierta forma, que van a generarse inteligencias para, eh, para acallar a esas personas, nos parece que es de un fascismo inaceptable y que por supuesto nos pone en riesgo no solamente a nosotros como profesores y académicos, sino que a nuestros estudiantes. Porque cuando uno se enfrenta a un grupo de estudiantes, por supuesto que existen diferencias de opiniones, diferencias de pensamiento, y eso es lo que el arte estimula. Entonces, creemos que obviamente este proyecto se conecta con esta realidad y está desde un lado bastante políticamente explícito, defendiendo lo que estamos ahí defendiendo la mayoría de los artistas, que es una mirada de la democracia, ¿no? De defensa de la democracia finalmente. Bueno, y por eso también la importancia y por eso también visibilizar que va mucho más allá de quienes estamos directamente vinculados con la construcción artística, con la mediación artística, una sociedad sana, es una sociedad que se piensa desde estos lugares también. Para entonces cerrar, el Coloquio Internacional Cuerpo, Arte y Educación, experiencia en el aula, comienza los jueves a las 9:30 de la mañana, hasta las 16:30, horarios que se extienden el viernes, desde las 9:30 hasta las 16:30, jueves y viernes, y es tan fácil como que ustedes lo vean en el canal de YouTube del Departamento de Teatro, es youtube.com/detuch. Y si quieren tener más información pueden entrar a artes.uchile.cl, ahí van a ver inmediatamente un banner que en próximos eventos y entran y van a poder descargar la información, quiénes van a estar, los horarios, toda la información entonces está en artes.uchile.cl. Hemos conversado con la académica del Departamento de Teatro, Catalina Villanueva, investigadora también, que va a estar presentando los avances de su trabajo. Muchísimas gracias, Catalina, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella. Un placer hablar contigo. Y todas las personas invitadas entonces para este jueves y viernes. Exactamente. Todos pueden engancharse ahí en el YouTube del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Con eso vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.